Bueno, lograr una introducción académica brillante y definir ese famoso vacío de investigación es, sin duda alguna, el mayor reto al que se enfrenta cualquier investigador hoy en día. No se trata simplemente de llamar la atención del revisor, que va, se trata de destacar de verdad y hacerse un hueco que resulte totalmente indispensable en la exigente conversación científica global en la que estamos inmersos. Para entender la magnitud de esto, abordemos un problema modernísimo y muy real. ¿Por qué los revisores y los académicos con más experiencia pueden detectar casi al instante cuando un texto ha sido generado por inteligencia artificial? A ver, a primera vista la IA escribe con una gramática absolutamente impecable. Sin embargo, carece por completo de la fricción, de la curiosidad intrínseca y, en definitiva, del alma que tiene la verdadera investigación humana. La cuestión clave es que la IA se apoya constantemente en muletas estructurales que son, la verdad, bastante perezosas. Por ejemplo, tiende a explicar lo que un concepto no es antes de ir al grano, o abusa muchísimo de fórmulas repetitivas, como poner mediante seguido de un gerundio en cada párrafo. Es una escritura súper procesada. Por el contrario, la lógica académica rigurosa que aporta un humano se basa en construir una verdadera tensión teórica. Es como encajar las piezas de un puzzle complejísimo para revelar una grieta real en el conocimiento actual. Entonces, para huir de esa escritura robótica y que el trabajo sea tomado en serio, hay que dominar esta estructura profunda. Y esta es la hoja de ruta que seguiremos en este análisis. Primero, el problema de la IA que acabamos de ver. Segundo, el enfoque de embudo. Tercero, cómo definir el vacío. Cuarto, los tipos clave de vacíos. Quinto, el poder del contexto. Y sexto, la promesa intelectual. Vamos con ello. Pasamos al segundo punto de nuestro recorrido, el famoso enfoque de embudo. Esta imagen ilustra de maravilla cómo funciona el funnel approach o enfoque de embudo. Básicamente, es la solución estructural preferida por los académicos de mayor prestigio. Es un método que lleva la lectura de una forma súper lógica, empieza estableciendo un campo de conocimiento amplísimo y luego va bajando, estrechándose poco a poco, hasta acorralar una tensión teórica muy delimitada. Sirve para orientar rápido, eliminar ambigüedades y dejar clarísimo que hay un control total sobre la literatura. Todo esto llevando el argumento directo hacia el vacío sin dar saltos bruscos. Y la magia ocurre justo aquí. Toda esta estructura retórica vive y respira dentro de los tres primeros párrafos. En el párrafo 1 abrimos el campo general, sin irnos por las ramas. En el párrafo 2 estrechamos el foco hacia un debate mucho más específico donde, de repente, se hace evidente que hay tensión. Y finalmente, en el tercer párrafo, se revela ese argumento que sigue sin resolverse, el gran vacío. Es justo ahí donde el artículo académico empieza a tener una voz propia, original y rompedora. Ahora pasamos al tercer bloque, definiendo el vacío, que es muchísimo más que una simple ausencia. Ojo con esto, porque es crucial. Un vacío de conocimiento, el famoso research gap, no es simplemente afirmar, bueno, de esto no hay datos. Caer en la trampa de justificar un trabajo diciendo, es que simplemente esto no se ha estudiado, se queda cortísimo. Tiene que ser una tensión, una limitación o una inconsistencia verdaderamente significativa. Esa tensión es la chispa que demuestra que el nuevo estudio no solo es una lectura curiosa, sino algo absolutamente vital para que la ciencia avance. Resulta interesantísimo ver el vacío como un puente ineludible. Toma todo lo que la literatura ya conoce con total certeza por un lado y nos empuja hacia lo que todavía no encaja o sigue siendo un misterio en el otro extremo. Es literalmente ese espacio donde nos preguntamos, ¿qué narices ha pasado por alto la academia? Y ese hueco exacto es el que la nueva investigación está destinada a rellenar para convertirse en una aportación de peso. Pasemos al cuarto punto. Vamos a aterrizar esto explorando los tipos clave de vacíos que se pueden utilizar en la práctica. Empezamos con el vacío empírico. Este ocurre cuando la literatura sugiere que sí, que hay una relación plausible entre dos variables, pero luego, al buscar la evidencia sistemática o los datos reales a largo plazo, resulta que están fragmentados, son escasísimos o directamente no existen. Y aquí el objetivo no es prometer más datos por acumular, sino aportar una evidencia tan robusta que logre estabilizar o cambiar por completo una inferencia que antes estaba cogida con pinzas. Por otro lado, tenemos el vacío teórico o conceptual. Este nos dice que, aunque un fenómeno ya está descritísimo en la literatura, le falta una lente conceptual clara e integrada para poder articularlo como es debido. Es ese momento de ajá, donde se hace evidente que hace falta un marco teórico nuevo para iluminar algo que la literatura actual es incapaz de integrar. No se trata de meter teoría con calzador, para nada, sino de crear un trabajo analítico totalmente fresco. Avanzando un poco más, llegamos al vacío de mecanismo. Y este me parece de los mejores. Básicamente transforma el típico X se relaciona con Y en desgranar exactamente cómo X acaba produciendo Y a través de Z. O sea, se sabe que el resultado ocurre, pero el proceso interno, los engranajes ocultos, son un misterio. Es un tipo de vacío con un potencial brutal, sobre todo para estudios cualitativos y de teoría de las organizaciones.
Y luego está el vacío por evidencia contradictoria, que es una auténtica joya. Aparece cuando la literatura arroja resultados totalmente incompatibles. Unos dicen blanco y los otros negro. Ante esto, quedarse en un bueno, los resultados son mixtos, es bastante flojo. Lo que se necesita aquí es intervenir como un verdadero detective, diagnosticar exactamente por qué hay tanta disparidad en el campo y lograr reconciliar esas posturas convirtiendo la aparente contradicción en una teoría nueva y súper sólida. Nos adentramos en el quinto punto, el poder del contexto, una herramienta vital para cualquier investigador. Aquí el matiz lo es absolutamente todo. Un vacío contextual no aparece solo por llevar el estudio a un sitio inexplorado del mapa, que va, surge única y exclusivamente cuando ese nuevo contexto desafía, amplía o recalibra por completo lo que nos decían los modelos teóricos actuales. El contexto es una condición teórica en sí misma que altera activamente la explicación y jamás debería usarse como una simple excusa para engordar una muestra. Y para ponerlo en perspectiva, la diferencia entre usar esto bien o mal es abismal. Usar un país puramente como escenario diciendo es que esto no se ha estudiado en Colombia o en Bolivia es una justificación increíblemente débil. En cambio, si planteamos que el contexto local altera los supuestos del modelo debido a factores económicos, culturales o institucionales muy concretos, el cambio es radical. De repente, la investigación sube de nivel y se gana un asiento de peso en la conversación académica mundial. Llegamos al sexto y último punto, el lugar hacia donde confluye todo lo que hemos visto, la promesa intelectual. Tal y como se subraya de manera magistral en el material de este análisis. Un gap fuerte es el inicio de una promesa intelectual. Encontrar ese vacío y articularlo bien es el cimiento absoluto de cualquier viaje académico serio. Un buen gap es muchísimo más que un dato faltante. Es una declaración de intenciones en toda regla. Es afirmar rotundamente que se va a cambiar una idea, a reorientar un método o a corregir una relación en la gran frontera del conocimiento científico. Para cerrar este recorrido por las macro y microestructuras del artículo académico, queda la reflexión más importante de todas. Frente a la planificación de una próxima gran investigación, la pregunta crítica es esta: ¿qué conversación global va a interrumpir y hacer avanzar ese nuevo vacío de conocimiento que se acaba de definir con tanto rigor? Porque, al final del día, el progreso de la ciencia depende única y exclusivamente de quienes se atreven a dar respuesta a esa pregunta.